Bien, muy buenas tardes a todos los y todas las presentes. Es un honor para nuestra institución contar con su presencia esta tarde. Hoy estamos continuando con el ciclo de conferencias sobre ética e integridad de la investigación, denominado Cultura Ética. La conferencia del día de hoy tiene como título Importancia del consentimiento informado en investigación. El propósito de este espacio es poder conocer sobre los aspectos básicos del consentimiento informado y reflexionar sobre su implementación en las investigaciones. Para ello, hemos invitado al magíster Richard Muñante. Richard es magíster en Gerencia Social con mención en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Educación con mención en Educación Secundaria en Ciencias Sociales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tiene un diplomado en Ética de la Investigación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad se desempeña como especialista de la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica de la Dirección de Fomento de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación y es secretario técnico del Comité de Ética Comité de Ética de la Investigación para Ciencias Sociales, Humanas y Artes, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Solo para informarles, las preguntas que puedan ir apareciendo las pueden formular a través del chat. De esa manera las podemos agrupar de la mejor forma y luego de la exposición, estas van a ser presentadas al expositor para que pueda darnos sus respuestas. Sin nada más que indicar, le damos la palabra al expositor. Bienvenido, Richard. Muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Muchas gracias, Alicia, por la presentación. Totalmente es un honor para mí poder participar en este ciclo de conferencias en integridad y ética en la investigación, que es un ciclo de conferencias que venimos promoviendo desde la Oficina de Ética. Eh, Muy bien. Muy bien. Para empezar, quisiera señalar que las ideas y opiniones expresadas en esta conferencia, pues no representan una postura necesariamente institucional. Todo lo contrario, soy yo responsable de las opiniones e ideas y que pueda presentar. Sin embargo, sí es importante señalar que para esta presentación voy a citar y tomo como referencias mm, algunos documentos de la Oficina de Ética de la Investigación, ¿no? Y también que la presentación pues supone estos años de experiencia trabajando en esta unidad, ¿no? De la mano del Comité de Ética de la Investigación, actualmente de los dos comités de ética en la investigación y también de la experiencia cercana con los investigadores, los tesistas. En ese sentido, intento que sea una exposición, digamos, que recojan este conjunto de experiencias que uno va recogiendo a lo largo de trabajar en una unidad como la nuestra. Seguramente dentro del público tenemos gente poco familiarizada de repente con algunas instituciones. A veces cuando uno hace estas presentaciones cita las siglas, ¿no? Y por no, para hacer de alguna manera mucho más ágil la presentación, ¿no? Y no lee los nombres completos de las instituciones. En ese sentido, pues aquí algunas de estas que seguramente mencionaré en el transcurso de la exposición. Como les señalaba, a partir de mi experiencia, ¿no? Lo que intento es transmitirle un conjunto de conceptos básicos, ¿no? Eh, sobre el consentimiento informado. Intentaré hablar de las características, los elementos, darles una definición y
centrarme en algunas reflexiones personales en torno al consentimiento informado. Para empezar, es importante que definamos la investigación con seres humanos, ¿no? Probablemente tenemos asistentes que son más bien de las áreas de investigación en ciencias de la salud, seguramente también tenemos gente de las ciencias conductuales o de las ciencias sociales. Entonces, a veces también teniendo en cuenta la particularidad de cada área de investigación, uno asume ese reto de hablar del consentimiento informado y de sus características. Entonces, eh, basándonos en la OPS, la investigación con seres humanos significa cualquier actividad de ciencias sociales, humanas, conductuales o de epidemiología que impliquen la recopilación, el análisis sistemático de datos, ¿no? Con el objetivo de generar conocimiento. Un elemento importante a destacar es que la investigación con seres humanos puede implicar la participación directa de los sujetos, de las personas como sujetos de investigación, ¿no? Cuando uno hace una intervención, cuando uno hace, ¿no? Intenta encontrar, probar algún tipo de fármaco, ¿no? Uno habla incluso de experimentos con personas. Entonces, hay que entenderlo esto como sujetos de investigación. Sin embargo, en las ciencias sociales, la forma en que participan las personas también tiene una connotación muy particular. Algunos autores hablan de que participan en calidad de informantes. Entonces, esas dos características son importantes para entender esas particularidades. En el universo de metodologías y técnicas de recojo de información, pues podemos identificar aquellas encuestas, los cuestionarios, las pruebas, los test, las entrevistas, los grupos focales y entre otras técnicas de recojo de información. A veces hay estudios que utilizan metodologías mixtas. En ese sentido, la participación de las personas puede ser distinta, ¿no? En función de estos diseños metodológicos. Y aquí es importante señalar que el acceso a información de seres humanos cuya identidad es rastreable y su privacidad está potencialmente involucrada, significa que tiene que ver con estos estudios donde no necesariamente la participación es directa, pero podemos accedemos a historias clínicas, accedemos a expedientes académicos, expedientes judiciales, entre otros ejemplos que podrían constituirse en bases de datos donde esos datos pertenecen a personas y donde de todas maneras también debe haber todo un cuidado ético en torno a ese manejo de la información. ¿Y por qué es importante ahora identificar los antecedentes del consentimiento informado? Yo lo que veo es que desde el surgimiento de la ética de la investigación, y como muchos autores señalan, la ética de la investigación nace de forma reactiva. ¿Reactiva frente a qué? Frente a diversos sucesos históricos, ¿no? Como las investigaciones o experimentos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, en el marco, ¿no? De los campos de concentración, que generan de alguna manera la reacción de la comunidad internacional, ¿no? El rechazo a esta vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y se introduce el consentimiento informado como una necesidad, como una exigencia. O sea, no se puede hacer investigación sin un consentimiento informado de las personas. Y como ven en la línea histórica, no solamente el Código de Nuremberg, sino también la Declaración de Helsinki en el 64, ¿no? El informe Belmont, que muy bien recordarán, surge a propósito de
todo un escándalo de investigaciones en los Estados Unidos. Me refiero al caso de la investigación en Tuskegee, ¿no? Este estudio sobre la sífilis en comunidad afrodescendiente, y querer ver el curso de esta evolución de esta enfermedad en esta población, y aún habiendo ya encontrado a la penicilina como una forma de tratamiento, mm, no se les brinda el acceso a estas personas justamente para continuar viendo cómo seguía evolucionando de manera particular en esas personas, cosa que implicó un rechazo de la comunidad internacional, la formación de una comisión en este país para poder investigar los hechos, y como resultado este informe en Belmont, y lo destaco porque aquí se introduce por primera vez tres principios fundamentales, ¿no? El del respeto por las personas, el principio de la beneficencia y el principio de justicia. Y el principio del respeto por personas, o el de autonomía, como se le entiende, es el principio que justifica el consentimiento informado. Lo que quiero resaltar es que la introducción del consentimiento informado supone estos elementos: el reconocimiento del sujeto de investigación, la autonomía como principio y derecho, proteger a los sujetos con autonomía disminuida o ausente, ofrecer un beneficio, es decir, toda investigación debe tener un valor social que busque, ¿no? El beneficio no solamente directo para las personas, sino un beneficio para un colectivo, para una sociedad en general. Debe reducir el daño, los potenciales riesgos a los que uno en el estudio puede exponer a los participantes, y la distribución adecuada de los riesgos. El proceso de investigación implica considerar lo siguiente. Algunos autores hablan de la ética de la investigación como un proceso transversal. Y lo que transmiten es que entender que en el proceso de investigación uno debe considerar la selección de la población, ¿no? Identificar a la población objetivo, eh, respetar su autonomía, implementando el consentimiento informado. O sea, es decir, el aseguramiento de la libertad de elección para poder decidir si desean involucrarse o no en un estudio. Pero hay un elemento más, y que en esta definición nos permite conocer, identificarla. Las normas, ¿no?, hacen referencia a la decisión tomada por una persona competente. Entonces, una persona con capacidad con capacidad, con un nivel de madurez, ¿no?, que le permita comprender, analizar, ¿no?, y tomar una decisión libre, no influenciada, libre de coerción. Entonces, esta capacidad, esta competencia es sumamente indispensable para que el consentimiento sea realizado de la mejor manera. Y con relación a influencias indebidas, nos estamos refiriendo a acciones de coacción, de persuasión, de manipulación, ¿no? Y uno puede ver en la literatura y en los hechos históricos diferentes casos, ¿no?, que suponen este tipo de prácticas, ¿no?, o de malas prácticas, ¿no? Muy probable, ¿no?, que uno haya escuchado, ¿no?, que de casos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que le quiero presentar es Henry Beecher, por ejemplo, en la década del 60, ¿no? Él publica un artículo en el New England Journal of Medicine, ¿no? Un artículo
de denuncia de un conjunto de estudios que se realizaban, se estaban realizando durante toda esa época, dicho sea de paso, la época dorada de la investigación norteamericana, y esas denuncias sobre distintas faltas éticas que se encuentran en estos estudios que se estaban llevando. Pero principalmente lo que quiero destacar es la ausencia del consentimiento informado. Y un caso, entre otros, ¿no? Es el caso de la escuela de Willowbrook, donde se condiciona Willowbrook era una escuela para personas con algunas enfermedades o discapacidad mental, ¿no? Era una escuela que en ese entonces estaba prácticamente hacinada, es decir, eh, desbordada por la atención. Padres de familia llevando a sus hijos para que puedan ser educados, ¿no? Y, y de alguna manera se vulnera el principio del consentimiento informado justamente porque hay elementos de coerción, prácticas indebidas, es decir, condicionamientos, ¿no? De la aceptación en la escuela, en la escuela a, a cambio de la aceptación de poder participar en ensayos. Lo que dice Bicher es, o el ejemplo que pone es este de la inoculación de la hepatitis, ¿no? Del virus de la hepatitis para poder ver el curso de el desarrollo de esta enfermedad y potencial tratamiento, ¿no? Pero lo que quiero destacar es aquí cómo estas influencias indebidas pueden en una población vulnerable, una condición con ciertas condiciones de no tomar, digamos, una decisión autónoma, libre, ¿no? E informada. Otro caso que uno puede encontrar en las redes, ¿no? En los medios, ¿no? Tiene que ver con el involucramiento en España, ¿no? La sanción a un investigador, ¿no? Por haber involucrado, ¿no? Participantes sin consentimiento informado, ¿no? Y sin incluso acá, sin autorización del Ministerio de la Sanidad, ¿no? Para que vean que no solamente estos casos pueden llegar no solamente son de tipo ético, que pueden llegar más bien también a una falta legal, ¿no? Bueno, hay un caso también público en las redes que tienen que ver con nuestro país, ¿no? Lo que yo quiero destacar aquí es que la Asociación Médica Peruana se pronunció de determinada caso señalando que los padres de los pacientes fueron captados de la emergencia del hospital a una unidad de rehabilitación oral, ¿no? Donde firmaron un documento, es decir, el protocolo de consentimiento en forma apurada, sin conocer los alcances del mismo. Es decir, situaciones en las que no se lleva a cabo un consentimiento informado debidamente, ¿no? Y por eso quiero destacar, como parte de la definición del consentimiento informado, que no se trata de un documento, de un formulario o de la, como dirían coloquialmente, de la firmita, ¿no? El documento con la firma. No, todo lo contrario. Creo que aquellos investigadores que buscan hacer un ejercicio de su profesión de manera responsable, ¿no? Deben entender que el consentimiento informado es un proceso de interacción en el cual hay una primera etapa, una fase de uno debe brindar la información indispensable, necesaria al potencial participante, de brindarle y darle las facilidades para que pueda comprender, ¿no? Darle el tiempo para que pueda deliberar, discernir, analizar los pros, los contras, ¿no? Los riesgos, los beneficios. Es decir, no es un momento, ¿no? En el tiempo, ¿no? Tan concreto, específico, ¿no? Mucho menos se reduce a la firma de el documento, sino todo lo contrario, ¿no? Aquí apelo a la responsabilidad del investigador de que se trate, ¿no? Al consentimiento informado como un proceso. Ahora bien, como seguramente tanto tesistas, investigadores, ¿no? Dicen ya, pero el,
necesito yo identificar cuáles son los elementos de un protocolo de consentimiento informado, es decir, la pregunta por el documento como tal y qué debe contener. Entonces, lo que yo les quiero presentar son básicamente algunos rasgos, algunas características, quiero decir, del consentimiento informado a partir de un modelo, ¿no? La Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica tiene unos modelos de consentimiento informado y a mí me parece que son los elementos mínimos. Yo siento que existe toda una discusión de si los documentos, si el protocolo de consentimiento es muy extenso o es demasiado corto. Entonces, hay digamos, una preocupaciones a veces por la forma más que por el fondo. Entonces, no olvidemos que se trata de un proceso. Ahora bien, el documento como tal debe tener estas generalidades, ¿no? Un lenguaje entendible, ¿no? La adaptación a la población específica, es decir, el protocolo de consentimiento informado debe estar pensado en función al perfil, a las características del participante. No es lo mismo un protocolo de consentimiento informado, aplicarlo a escolares, ¿no? De la primaria o a funcionarios de alguna institución, aplicarlo a madres de alguna comunidad o de alguna población de la región. Entonces hay que ponerse en los pies del participante, ¿no? Y darle todas y pensar en las características, ¿no? En las situaciones particulares para poder pensar en un protocolo que sea accesible, entendible, ¿no? Por eso es importante evitar incluso es necesario evitar los tecnicismos, ¿no? A veces el investigador está tan inmerso, digamos, en el argot, ¿no? En el lenguaje técnico de su disciplina y, y no logra, ¿no? Desvincularse, ¿no? Y prepara un protocolo de consentimiento con mucha información técnica que no ayuda o no aporta, ¿no? A la comprensión del protocolo de consentimiento informado. Entonces, como les decía, estos son los elementos mínimos, ¿no? Que deben considerar comunicar en un protocolo de consentimiento informado. O sea, se debe identificar, ¿no? Al investigador, ¿no? Al equipo de la investigación, eh, si es un grupo de investigación, si hay detrás instituciones a las cuales está afiliado el equipo o el investigador, ¿no? Esta información es pertinente comunicarla. También, por ejemplo, uno puede señalar si el participante requiere tomar tiempo necesario para decidir formar parte del estudio. Como les decía, a veces los investigadores no tienen tiempo, evitan querer comunicar demasiado, hay mucho temor a querer perder participantes, ¿no? Entonces, hay todas estas sensaciones que uno identifica a lo largo de esta experiencia, pero no debemos perder de vista que es necesario, es indispensable que a quienes involucramos, ¿no? Le demos toda la información necesaria y pertinente para que pueda ser consciente eh, de- del estudio, ¿no? Y de las personas que van a ser parte y van a llevar a cabo la investigación. El propósito o objetivo del estudio. Por ejemplo, ¿no?
leo, ¿no? La investigación denominada experiencias y percepciones de la educación virtual en el nivel de educación básica regular. Tiene como propósito comprender cómo los docentes entienden la participación en la enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad virtual. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son aquí los participantes? Docentes, ¿no? El, Hay un propósito, ¿no? Se quiere comprender, ¿no? Como entienden la participación en la enseñanza y el aprendizaje virtual. Es decir, buscar que el propósito de la investigación también sea bastante claro, ¿no? De repente este propósito está dirigido, como ven, a docentes, pero si se trataran menores de edad, ¿no? Si se tratara otro tipo de población, es importante que el objetivo esté claro, ¿no? Sea lo más legible posible, ¿no? Lo más comprensible. Otro elemento importante es describir los procedimientos o protocolos, como algunos le denominan, ¿no? Pero de lo que se trata es de describir, enumerar, enunciar, ¿no? Las actividades a la cual el participante va a involucrarse, ¿no? O deseamos que realice. Entonces, hay estudios que le van a pedir al mismo participante, ¿no? Ser parte de un taller, ¿no? Adicionalmente participar completando un cuestionario, eh, adicionalmente una entrevista a profundidad o ser parte de un focus group. Es decir, si se trata del mismo participante, lo adecuado es hacer la lista de actividades de las cuales va a formar parte. El tiempo, el tiempo que se ha estimado para la duración de estas actividades. Eso es un elemento también muy importante. Y hay que sincerarse, ¿no? A veces soy testigo de que hay mucho temor, ¿no? Si yo le digo que una entrevista va a durar, no sé, hora y media, no me van a aceptar, ¿no? No van a aceptar participar, o sea, y estas preocupaciones, a veces soy testigo de estas preocupaciones, ¿no? De lo que se trata es de sincerarse y poner el tiempo estimado que va a llevar cada actividad, ¿no? Con relación a la voluntariedad, riesgos y beneficios, esto es otro elemento que hay que comunicar. La participación y posibilidad de retiro del sujeto en la investigación es voluntaria. Así como se consigna en el protocolo, es también sumamente responsable que el investigador, ¿no? Durante el curso de la investigación le recuerde al participante, ¿no? Que si hay alguna incomodidad, ¿no? Si hay alguna incomodidad, algún malestar, pues puede retirarse, puede, si ya ha dado una entrevista o un cuestionario, incluso puede solicitar retirar su información. O sea, no se debe de eh, inducir o accionar para que una vez hayan ellos brindado su información, ¿no? Y ya no se tengan la posibilidad de retirarse o de dejar de participar, ¿no? El investigador debe recalcar, ¿no? De tal manera que haya esta suerte de comunicación constante sobre este derecho. Los riesgos y los inconvenientes previstos asociados a los procedimientos. Muchas veces se evita o se quiere evitar colocar los riesgos porque también hay este temor de querer, de que posiblemente va a asustar a los participantes, eso puede implicar un rechazo o declinar en participar, ¿no? Eh, Creo que el buen investigador es aquel que en un proceso de consentimiento informado, ¿no? Va generando confianza en los participantes,
¿no? Va generando confianza, ¿no? En un proceso empático, en un proceso de comunicación clara, transparente, ¿no? Y adecuado, en ese contexto, de forma adecuada, ¿no? Comunicar cuáles son los potenciales riesgos a los que podría estar expuesto o no, ¿no? A veces hay que explicar por qué se considera que la participación en este estudio no supone un riesgo mínimo, ¿no? Es decir, que no va digamos, a generar ningún riesgo mayor a los actos cotidianos, a las situaciones cotidianas que el participante puede tener, ¿no? Habitualmente, ¿no? Hay que aclarar a veces que no sé, que un cuestionario no va a preguntar, ¿no? Sobre temas sensibles, privados, ¿no? Eh, Todo lo contrario, que son a veces percepciones, opiniones, o sea, es importante que se explique, ¿no? Por qué incluso se puede considerar de riesgo mínimo el estudio. Con relación a los beneficios esperados, muchas veces los beneficios no son directos, ¿no? A veces en las investigaciones cualitativas o de ciencias sociales, un beneficio tiene que ver con este valor social, es decir, una generación de conocimiento útil y pertinente para la sociedad, para la academia, ¿no? Y hay que comunicarlo, ¿no? Hay que comunicarlo, ¿no? Eh, Algo que puede confundir a veces al tesista o al investigador es si digamos, el incentivo para participar es un beneficio o no. La respuesta es no, ¿no? El incentivo para participar no puede ser visto o entendido como un beneficio del estudio. Son cosas distintas. Con relación a la confidencialidad, aquí también es importante señalar que el supuesto de la confidencialidad es aquel que implica que el investigador conoce las identidades de los participantes, puede vincular respuestas, por ejemplo, un cuestionario, una entrevista, ¿no? Eh, con las identidades. Entonces, lo que implica este supuesto es que el investigador se compromete a guardar esa confidencialidad utilizando mecanismos como códigos, seudónimos, entre otros, ¿no? Entonces, a veces pasa que el investigador plantea el supuesto del anonimato, y uno ve que en su protocolo de consentimiento informado le pide correos, ¿no? Incluso hasta datos personales, ¿no? Como nombres, ¿no? Pero señala que la información va a ser anónima. Entonces, el error que puede ahí existir es lo siguiente. El supuesto del anonimato es aquel que en el investigador no tiene forma de identificar o asociar información brindada con los datos personales de los participantes. Entonces, en ese sentido, cuando uno hace uso de códigos anónimos, está utilizando un mecanismo para guardar la confidencialidad, ¿no? Sobre las identidades, por ejemplo, cuando uno hace el reporte de los resultados, ¿no? Otro elemento importante que hay que comunicar es sobre la custodia de los datos y el alcance. ¿Qué quiere decir esto? Hay que comunicar sobre dónde van a estar los datos almacenados, ¿no? El tiempo que va a estar almacenado, ¿no? Si estos van a estar guardados, no sé, en un Google Drive, en la PC del investigador, si va a tener una contraseña o va a estar de acceso restringido. Es importante comunicarle de cómo uno va a custodiar esos datos, ¿no? Comunicarles quiénes tendrán acceso. A veces
no solo es el investigador quien va a tener acceso, también el asesor de la tesis o el equipo de investigación, ¿no? Entonces también es importante señalar esta información para que el participante sepa, ¿no? Que se está actuando con transparencia, ¿no? Con, con diligencia, ¿no? En el manejo de los datos. Algo importante es que los investigadores también deben evaluar previamente, ¿no? Si la información que van a recabar, pues, va a servir para futuras investigaciones, ¿no? O si sencillamente van a ser eliminados una vez se concluya la investigación, ¿no? Entonces, a pensar en el futuras investigaciones, hoy en día se habla, ¿no? De guardar información en bases de datos que son de open access, ¿no? Y pensando en que todo investigador interesado en esta línea, ¿no? De investigación, pues pueda tener acceso. Entonces, eso hay que declararlo, ¿no? Hay que comunicarlo al participante, ¿no? Algunos autores le llaman a eso un consentimiento amplio, ¿no? En el caso que nosotros vemos, por ejemplo, tenemos experiencias con tesis. Entonces, a veces en ese tipo de situaciones sí se consigna que los datos servirán únicamente para la tesis ¿no? de investigación y que una vez publicados los resultados, ¿no? Después de un periodo de 5 años, que es el estándar, ¿no? Para el almacenamiento de los datos, serán eliminados, ¿no? Luego de publicados los resultados, ¿no? Entonces, eso es importante también resaltarlo, ¿no? Eh, Cuando señalaba que el periodo de año es, el estándar es 5, pues esto es importante en el sentido que a veces esos datos, por ejemplo, un comité de ética cuando hace una auditoría, ¿no? Puede solicitarle al investigador, ¿no? Este, la evidencia, ¿no? De los consentimientos informados. Entonces, tiene un sentido dentro de este sistema de gestión de la ética de la investigación, ¿no? Otro elemento importante son comunicar sobre el acceso a los resultados o lo que se denomina también la devolución de resultados, ¿no? Mm, Cuando hablamos de los resultados, se entiende que son los resultados generales, ¿no? Los resultados finales del estudio, ¿no? Eh, no se trata de entrega de test, de algún test tomado directamente de un participante, de una entrevista, ¿no? No, se trata de los resultados globales, ¿no? Segundo, hay que pensar en una forma pertinente, adecuada para en devolver los resultados, ¿no? Entonces, podemos pensar en una serie de productos adecuados, como resúmenes ejecutivos, infografías, el artículo publicado, ¿no? En una revista, ¿no? Generando un acceso a la revista, si es que es abierta y, ¿no? Y no implica una restricción, un costo, lo que fuera, ¿no? El acceso a un repositorio institucional, ¿no? Abierto. Entonces, de lo que se trata es de evaluar, ¿no? Las formas más pertinentes para devolver los resultados en función, ¿no? De identificar mi público objetivo, es decir, el perfil, las características de los participantes. Entonces, si un investigador en el ámbito, por ejemplo, de las ciencias humanas, ¿no? Ha trabajado con docentes, con padres de familia, con menores, de repente tiene que contemplar si el artículo, por ejemplo, académico es lo más pertinente para estos tres tipos de actores, ¿no? Entonces, de repente, eh, hay un compromiso, de lo que se espera es un compromiso por parte del investigador de poder
pensar en las formas más pertinentes o generar las facilidades, ¿no? Para el acceso, ¿no? A los resultados. Con relación a a los datos de contacto, pues es necesario que se puedan consignar el correo, algún número, ¿no? Para que el participante pueda hacer consultas, ¿no? Tenga a quién acudir, ¿no? Si es que tiene dudas o preocupaciones en torno al estudio, ¿no? Eh, Adicionalmente, debe también facilitarse el acceso al comité de ética cuando el estudio ha aplicado, ¿no? A un comité de ética, ¿no? Y cuenta con el aval. Muchas veces nos ha pasado que hay consultas en torno al estudio y uno, y es muy probable que este, el estudio haya pasado por el comité, entonces el participante llama y pregunta y dice, sí, es un estudio que cuenta con este aval, cuenta con ha cumplido con las exigencias de la universidad en materia ética, ¿no? Y las exigencias del comité, ¿no? Entonces, eso genera confianza en los participantes, ¿no? Sin duda, este, va a generar mayor confianza en los participantes que hoy en día cada vez se ve menos, ¿no? Por último, también quisiera señalar que los protocolos de consentimiento informado pueden tener como hasta dos secciones o estructurado en dos partes, ¿no? Y esta parte final a veces uno lo entiende como la expresión de la voluntad para participar, ¿no? Entonces, la comunicación del consentimiento debe ser explícito, consignado, por ejemplo, por los nombres y la firma del participante. Los datos también del investigador o de la persona que ha recolectado la información, ¿no? Son necesarios, ¿no? En un protocolo de consentimiento informado. Ahora bien, con esto no quiero dar a entender que ¿qué pasa en situaciones en que yo no voy a pedir la firma de los participantes, ¿no? Es otro supuesto, ¿no? Yo creo que no olvidemos que como regla, todo protocolo de consentimiento informado debe incluir los nombres y la firma del participante. Pero hay situaciones particulares en las cuales se puede hacer de otra manera y tener otras evidencias de un debido proceso de consentimiento informado, ¿no? Pero aquí estoy haciendo este énfasis porque podría alguien eh, malinterpretar, ¿no? Esta lectura que se tiene sobre la exigencia de que siempre sea el documento con la firma. Entonces, los contenidos del PCI deben tener una estructura, ¿no? Adecuada, por ejemplo, ¿no? Usando enunciados, citas, epígrafes, ¿no? Debe estar escrito en frases cortas o en párrafos no tan extensos. De ser posible, no es necesario, de ser posible o necesario, se pueden incluir dibujos, esquemas, ¿no? Como les decía, no, no tiene que ser un protocolo de consentimiento informado estático, ¿no? Todo lo contrario, el investigador puede ser muy flexible y lo importante aquí es buscar las maneras de que sea de manera lo más comprensible posible. No debería tener una extensión innecesaria. O sea, de lo que se trata aquí es de que protocolos de consentimiento sumamente extensos pueden ser engorrosos, ¿no? De ser leídos y no deben tener, se sugiere que no tengan una extensión mayor a 2 páginas, ¿no? Entonces,
Como ven, de lo que se trata sobre todo es de brindar la información necesaria, ¿no? Y como de alguna manera tener como los mínimos que son indispensables de comunicar, ¿no? Y finalmente evaluar la legibilidad del texto. Y para ello, de repente, los investigadores pueden hacer el ejercicio de hacerlos eh, corroborar, ¿no? Es una suerte de piloto, ¿no? Con gente ajena al campo disciplinar, con personas lego, también ¿no? Es pues, factible, ¿no? Personas que no tienen instrucción científica. Y en el marco del rol que cumplen los comités, pues también existe, ¿no? La figura del miembro de la comunidad que también ayudan en este sentido, ¿no? A que los protocolos de consentimiento informado pues sean pensados a la luz y el perfil de los participantes y que se pueda ser bastante comprensibles, ¿no? Sobre algunas situaciones particulares, yo solamente quiero hacer visible, ¿no? La necesidad de contemplar cómo se pueden llevar a cabo procesos de consentimiento informado con este tipo de participantes. Y esto supone, dicen los autores, retos, desafíos, ¿no? Pero también hay muchas experiencias que creo que se pueden socializar, ¿no? En el caso de las investigaciones que incluyen niños, eh, la regla es el consentimiento lo deben dar los padres y los niños se les llama el asentimiento informado. Y ese asentimiento informado también debe ser visto desde la vista, desde este enfoque de proceso, no solamente desde el formulario, el papelito, no el documento, no, debe verse desde el enfoque del proceso. Y con mayor razón cuando son eh, por ejemplo, escolares de primaria, ¿no? Donde el nivel de madurez, el nivel de comprensión, pues requiere mayores desafíos, ¿no? Y hay entonces ahí una necesidad de pensar en formas adecuadas, ¿no? Personas con discapacidad sensorial, ¿no? Personas con pérdida de la audición o la visión, ¿no? También imaginemos, ¿no? Formas adecuadas, ¿no? De repente, este, alguna vez nos han mencionado, ¿no? El uso de sistema braille, por ejemplo, para eh, este tipo de participantes, ¿no? Eh, en el caso de personas con un deterioro cognitivo, bueno, nuevamente, ¿no? Hay que evaluar la competencia para poder decidir sobre la participación, ¿no? Y hay personas de apoyo que pueden también ser parte de este involucramiento del proceso de consentimiento informado. Las comunidades nativas o campesinas, a veces el léxico, ¿no? El idiomas pueden significar una barrera y hemos visto experiencias en las cuales los consentimientos se traducen, ¿no? Al quechua, a otras lenguas, ¿no? Con las cuales los como investigadores están trabajando en esas comunidades, ¿no? Bueno, el caso 5 es el de las personas privadas de su libertad o personas que están institucionalizadas, ¿no? Que sabemos que ahí hay un escenario en el cual la posición jerárquica frente a determinados actores pues puede generar una influencia, ¿no? O indebida, ¿no? Como coerción, ¿no? Y los potenciales participantes no se sienten libres de involucrar o de aceptar o decidir no participar en una investigación, ¿no? La condición de pobreza extrema puede también, ¿no? Ser una situación vulnerable, perdón, no puede, es una situación vulnerable en la cual tenemos que recaer, ¿no? A veces involucrar a las personas ofreciéndoles dinero
recompensas, ¿no? O como ponía en unas diapositivas, el ofrecerles un tratamiento gratis, sí, y sencillamente sin una mayor comprensión de los riesgos a los cuales supone el estudio, creo que es una situación bastante delicada, ¿no? Bastante eh, eh, compleja y en términos éticos preocupante, ¿no? Bueno, en esta diapositiva yo quería también traer a colación el tema digamos, de pensar en el consentimiento informado en un entorno virtual, ¿no? Y como un ejemplo de lo que hemos venido viviendo también, ¿no? O sea, se inició el periodo de emergencia debido a la pandemia, ¿no? Hubo preocupación en distintos ámbitos y áreas de investigación sobre si se podía hacer investigación presencial o no, cuáles eran las condiciones, las exigencias por parte de los comités, los requisitos por parte de los comités para poder llevar a cabo estudios. Entonces, creo que también es, desde mi perspectiva, esto ha implicado pensar en formas pertinentes en las cuales haya un debido consentimiento informado, ¿no? Y no se vulnere ese derecho a ejercer su libertad y de decidir participar. Entonces, hemos tenido experiencias de llevar un proceso de consentimiento informado a través de Zoom, ¿no? La comunicación por vía correos electrónicos, protocolos que implicaban la aceptación de un cuestionario, ¿no? O sea, formas alternas, ¿no? Que no vulneren todos estos principios de la autonomía, ¿no? Eh, entonces, hay que tener en cuenta la comprensión de la información, la garantía de la confidencialidad, ¿no? Como del anonimato, la manifestación del consentimiento por medios digitales. O sea, tres puntos ahí que considerar en este análisis, ¿no? Sobre el consentimiento. Para concluir, quería dejarles algunas reflexiones en torno al consentimiento informado. Quiero destacar que el CI se justifica en el principio del respeto por la persona y de su autonomía, como hemos visto en la presentación. O sea, la normativa internacional, ¿no? Introdujo y contempla el consentimiento informado como un elemento necesario, ¿no? No se puede hacer investigación sin un debido proceso de consentimiento informado, no se puede engañar, no se puede ejercer prácticas de coerción para involucrar o de potencial engaño para involucrar a los participantes. El, el CI es un proceso, ¿no? Yo decía que este es un proceso en el cual, ¿no? El investigador responsable, ¿no? Debe pensar ¿no? en esta hoja de ruta, ¿no? De cómo gana confianza con los participantes, cómo es transparente con la propuesta de la investigación, cómo es claro en la información sobre el objetivo, las actividades o procedimientos que se van a realizar, sobre el mecanismo de información, la custodia, el manejo de las identidades, el acceso a los resultados. Es decir, toda esta hoja de ruta, ¿no? Supone todo este proceso, ¿no? Y además es siempre la posibilidad, digamos, recalcar que el participante puede dejar de participar o retirarse sin ningún perjuicio de su persona. En ese sentido, no debe reducirse solo al documento o formulario, ¿no? Y
Tercero, el CI debe adecuarse a la población, es decir, al perfil y las circunstancias del participante. Y hemos visto en una de las diapositivas que tenemos distinto tipo de población y entonces hay que pensar cuando trabajamos con población en comunidades indígenas, hay que respetar las circunstancias y condiciones socioculturales de la comunidad, ¿no? Hay que gestionar los acuerdos, hay que gestionar autorizaciones, ¿no? Con los líderes locales, líderes comunales, de manera que permita, ¿no? Que se generen vínculos y confianza, de tal manera que el investigador pueda, dentro de la comunidad, ser un actor más clave, conocido, ¿no? Y tener en cuenta que el consentimiento informado no necesariamente tiene que ser visto como, ya, la aceptación de los líderes, ¿no? Sino que también tiene que haber, ¿no? Siempre esta práctica de hacer que el consentimiento informado es individual, es decir, las personas, ¿no? Uno puede tener las autorizaciones de las comunidades, pero si uno va a entrevistar, va a recoger información a través eh, de conversaciones, uno debe informar, uno debe comunicar a estas personas, pues, de qué trata el estudio, ¿no? Siempre generando ese vínculo en el cual se pueda el participante sentir libre de poder eh, aceptar o no, o declinar su participación. Cuarto, como yo lo veo, el sí es una condición necesaria. Creo que toda investigación que quiere que se entienda como ética, ¿no? Tiene que implementar un buen proceso de consentimiento informado. Así es como yo lo veo. Sin embargo, la literatura también nos dice algo interesante que lo dejo a manera de reflexión. Si es suficiente. Ezequiel Emanuel, por ejemplo, mencionaba si el consentimiento informado es suficiente o para garantizar la calidad ética de las investigaciones hay que pensar en otros criterios como el valor social, la validez científica del estudio, la revisión independiente. A esto me refiero con el papel que cumplen los comités de ética, ¿no? Es decir, hay que, para garantizar que las investigaciones cumplan con un estándar ético, hay que considerar una serie de criterios. Entre esos, todos son sumamente importantes. La evaluación de riesgos y beneficios, ¿no? El valor social del estudio, eh, considerar la evaluación independiente porque, ¿no? Justamente para generar mayor transparencia, para generar una mirada distinta, no del investigador, que muchas veces está muy inmerso en su estudio y tiene la buena fe de querer lograr generar conocimiento, o no, dependiendo del campo disciplinar, ¿no? Generar un tratamiento, una cura, o generar un conocimiento que sea útil para la comunidad, para la población, ¿no? Entonces, la evaluación independiente también suma en esa búsqueda de garantía de la calidad. Como dirían en el ámbito de la conducta responsable en investigación, ¿no? Aquella investigación que no es ética, puede considerarse como también digamos, una falta de desperdicio de recursos. En ese sentido, dejo como una reflexión, ¿no? Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Richard, por esta charla sobre un tema tan importante como el consentimiento informado.
Muchas gracias también por la reflexión que se deja sobre el consentimiento informado como en verdad un procedimiento más que solamente un documento. Em, Creo que podemos tomarnos un par de minutos más para responder algunas de las preguntas que salieron a lo largo de la charla, si te parece bien. Sí, Eh, sí, sí, por ujú. favor, porque Entonces, una de las preguntas es, ¿en qué caso se les puede dar viáticos económicos a los sujetos de investigación? ¿Y cómo se podría esto transparentar en el caso hipotético de que de hecho sea viable? mm, gracias por la pregunta. A ver, en mi opinión, creo que el hecho de dar, si se entendemos por viáticos económicos, el hecho de generar no lo veo como reconocimiento por participar, sino lo veo como necesita, el participante necesita desplazarse, por ejemplo, ¿no? Ir al SAI o ir a la universidad para hacer, para participar de las pruebas o participar de la entrevista. O sea, si lo entendemos así, este, puede ser bastante comprensible que se implemente ese recurso. Lo que en términos éticos, lo que podría ser cuestionable es que si estos viáticos económicos suponen, ¿no?, una vulneración, ¿no?, una forma ¿no?, de inducir a la participación, ¿no? De tal manera que no sea el fin mismo, el hecho de participar, ¿no? Y generar conocimientos, sino sean otros intereses que están en juego, ¿no? Sí, muchas gracias, Richard. De hecho, esto está muy relacionado con el hecho de que el consentimiento Ah, informado, de hecho, es una de las maneras de materializar el principio de respeto por las personas y su autonomía. sí, permíteme, Alicia, me gustaría de Ujú. repente poner unos ejemplos. Cuando hablamos de incentivos para participar, creo que hay algunas opciones que he visto, ¿no? O sea, algunos hablan de un sorteo, por ejemplo, ¿no? Posterior a a la investigación, ¿no? Algunos hablan de, digamos, de brindarle alguna facilidad al participante en términos económicos, porque van a hacer gastos durante, ¿no? Como decía, estas visitas, estos desplazamientos, ¿no? Sí. Entonces, recalco que el incentivo como tal no es cuestionable, ¿no? Hay que ver cada caso en particular. En todo caso, si hay una preocupación por parte del investigador, ¿no? Hay una preocupación por parte de un comité, pues se verá cada caso, ¿no? Y de qué manera puede convertirse ese incentivo en una influencia indebida, ¿no? Perfecto. Entonces, quizá podemos responder una pregunta más que me parece de particular importancia en estos tiempos post pandemia y en un mundo que está cada vez más eh, relacionado con la tecnología. Entonces, hay dos preguntas que se podrían relacionar. Entonces, una es en los consentimientos digitales, si se requiere colocar todos los puntos que se han mencionado en la charla. Y por otro lado, ¿qué recomendación se podría dar para estudios que se realizan, por ejemplo, como encuestas a través de Facebook o formularios? Eh, gracias. Gracias. Ujú. Como decía, la extensión es algo que a veces preocupa mucho en términos de estoy informando excesivamente versus no estoy informando nada, o sea, muy poco. Hay mucha ausencia de información o no es clara, ¿no? Entonces, creo que por parte del investigador
pensar en toda la información que sea necesaria y suficiente para que el participante tenga todos los elementos, ¿no? Todos los elementos de juicio para poder participar, ¿no? Yo cuando decía que hemos hecho esta presentación basándome en los modelos y que yo considero que son elementos mínimos, ¿no? Que debe contemplar un consentimiento informado, sí, diría que esos son los mínimos, ¿no? Que se podría abreviar, eso dependerá, ¿no? Digamos, de la capacidad también de redacción de la persona, ¿no? Que no lo vuelva repetitivo. A veces vemos consentimientos que en párrafos que se repiten, que ya se comunicaron anteriormente sobre determinados puntos, ¿no? Entonces, de repente, se puede hacer el esfuerzo de síntesis, pero sin dejar perdón, sin evitar no comunicar lo que es necesario. Y creo que esta estructura presentada me parece que es como los elementos mínimos, ¿no? Alguien preguntaba ahí, ¿se están considerando formatos de consentimiento informado en quechua? Sí, sí. Si la población objetivo es quechua hablante, creo que un comité sería la recomendación, ¿no? La sugerencia que te haría, ¿no? O sea, justamente para que haya una mejor comprensión de las personas, ¿no? Eh, ¿Me podrías repetir la pregunta vinculada a Facebook, recomendaciones para... Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué recomendación podría dar para los estudios que se realizan por encuestas, por Facebook o por formularios? Que de hecho ahora se suele ver bastante. Sí, yo solo me, daría solo lo siguiente, ¿no? Digamos, que nada sea implícito, que la expresión de la voluntad sea explícita. Eso creería que los comités lo exigen, ¿no? A veces, o sea, ya de repente no se le va a pedir firmar en un formulario, ¿no? Pero sí una frase final como después de haber leído, ¿no? Todo lo declarado en este consentimiento informado, acepto participar, marcar sí, completar el formulario siguiente, sí o no, esas opciones, ¿no? De tal manera que quede bastante explícito la forma de expresar la aceptación, ¿no? Bien, entonces muchas gracias, Richard. Nos hemos pasado ya unos 10 minutos, entonces creo que podemos ir cerrando por aquí. Nuevamente, muchas gracias por la excelente ponencia del día de hoy. Y muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en la siguiente conferencia. Muchas gracias, Alicia.